Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Continuamos con nuestros estudios de Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Le hemos llamado a este estudio la luz y el pecado, o lo que significa andar en la luz y lo que se relaciona al pecado en la vida diaria del cristiano. Vamos a leer la palabra de Dios si tienen su Biblia. Ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Andar en la luz aquí implica un entendimiento bíblico del pecado. Recordemos que Juan nos dice que Dios es luz. La Biblia también nos dice a través de los escritos de Juan que Jesús es la luz del mundo. Y también la palabra de Dios en el libro de los Salmos nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando entendemos la metáfora o la figura del lenguaje luz en la Biblia, se está refiriendo a ese conocimiento y entendimiento que viene de la palabra de Dios, que refleja obviamente el carácter de Dios. La luz es la palabra de Dios que nos da entendimiento respecto a Dios, nos da claridad respecto al hombre y nos da también claridad respecto a lo que es el pecado. Y en este caso es cómo respondemos a el pecado en la vida diaria si es que andamos en la luz. Existen dos extremos en la vida diaria del cristiano. Por un lado está ignorar el pecado completamente. Y por el otro lado, el extremo es ser muy sensible y ver todas las cosas como pecaminosas y no participar y no disfrutar de la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y el texto que vimos el domingo pasado de que todo lo que Dios ha hecho lo hizo bueno y lo hizo para que nosotros participemos de ello, dando gracias por ello y orando a través de la palabra de Dios. Hay varias ideas entonces equivocadas respecto al pecado. Voy a mencionar dos. La primera es: la erradicación del pecado es una creencia falsa. La erradicación del pecado es una creencia falsa. Ahora, ¿qué es la erradicación del pecado? Pues muy bien, esto implica que la naturaleza pecaminosa en el cristiano ha sido removida completamente. Cuando decimos la naturaleza pecaminosa, nos estamos refiriendo a aquella naturaleza que heredamos de nuestro padre Adán y Eva después de la caída. Estamos hablando de la naturaleza misma humana. Por inclinación natural, el ser humano comete pecado en sus pensamientos, en sus actitudes, en sus emociones, en todo lo que hace. A esto se le llama la naturaleza pecaminosa, es decir, esa inclinación natural de dejar a Dios fuera de la jugada, de vivir una vida independientemente de Dios. Y esta naturaleza la heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Así como un pescado por naturaleza nada, lo mismo el ser humano por naturaleza comete pecado. Y es importante que entendamos que esta naturaleza pecaminosa tiene que ver con esa corrupción o principio de corrupción que ha impactado la mente, la voluntad y las emociones del ser humano, lo cual se manifiesta en pensamientos, actitudes, deseos y emociones que están fuera o son contrarios a la palabra de Dios. Ahora Juan nos dice que debemos tomar esta decisión en cuanto a la verdad o el engaño. Note lo que dice en el versículo 8. Si decimos que no tenemos una naturaleza pecaminosa, porque usa la palabra pecado aquí en singular, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es muy importante, lo primero que debemos entender. Ahora, la Biblia dice que el creyente ha muerto al pecado, pero no que el pecado ha muerto para el creyente. Y esta es una cosa muy importante que debemos nosotros notar. En el libro de Romanos, si tiene su Biblia, me puede acompañar a Romanos capítulo 6, versículo 2. Pablo habla aquí de la naturaleza pecaminosa. Note lo que dice:
en el versículo 2 del capítulo 6 de Romanos. En ninguna manera, bueno, vamos a leer el primero para darle contexto. Sé que pues diremos, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. Aquí pecado se menciona como un estado, no está hablando de pecados en plural, sino de pecado en singular, lo cual está hablando de la vieja naturaleza, vivir bajo el control de la vieja naturaleza pecaminosa. Y obviamente en el versículo 2 da la respuesta, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí podemos ver que el cristiano ha muerto al pecado y la palabra muerte en la Biblia significa separación. Es muy importante que entendamos esto. Entendiendo esto, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano frente al pecado en la vida diaria o en cuanto a la naturaleza pecaminosa? Bueno, en Romanos, ahí mismo en el capítulo 6, versículo 11 y 12 dice, así también vosotros considerados. La palabra aquí considerados es un término financiero de contabilidad que quiere decir que demos por un hecho que hemos muerto al pecado, pero que somos siervos de Dios en Cristo Jesús. Ahora note en la práctica, en la vida diaria, cómo impacta esto. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí vemos bien que la naturaleza pecaminosa en el creyente no ha sido erradicada, pero el creyente, a través de la obra de Cristo, puede considerarse como muerto al pecado, es decir, separado del poder del pecado. Antes no teníamos opción. Hoy tenemos la opción de no permitir, note bien la palabra, que reine el pecado. La palabra reinar aquí es que Pablo personifica el poder del pecado, así como un dictador déspota o un rey reina totalmente o no reina, es el mismo efecto que el pecado en la vida del cristiano que no se considera muerto al pecado. Lo que Pablo está diciendo es que el pecado no tome control completo y total de la vida del cristiano. Como creyentes aún tenemos una naturaleza pecaminosa y como vemos aquí aún tenemos deseos que se manifiestan de esta naturaleza, pero ahora vamos a mirar más adelante, por el poder del Espíritu de Dios, podemos tener la decisión de no permitir que la vieja naturaleza, el pecado, controle nuestra vida de una manera total y completa. Esto es muy importante, hermanos. Esta es la primera idea. El pecado o la naturaleza pecaminosa en el cristiano no ha sido erradicada. Y esto es lo que Juan quiere decir en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero la verdad del Evangelio nos dice que hoy tenemos la libertad de no permitir que el pecado controle nuestras vidas y todas nuestras decisiones. La segunda idea equivocada respecto al pecado en la vida cotidiana del cristiano es la impecabilidad. Es otra falsa verdad, es otra falsa idea que se promueve mucho en algunos círculos. ¿Qué es la impecabilidad? Algunos aceptan y reconocen que el pecado todavía está presente en la vida del cristiano, pero que creen que pueden llegar a un nivel de santidad donde ya no cometen más pecado. Ya no tienen malos pensamientos, ya no tienen malas actitudes, ya no tienen un mal temperamento, ya no tienen arranques, ya no se enojan de una manera descontrolada, ya no tienen malas acciones. Al contrario, todo lo hacen bien, todo lo hacen perfectamente bien. Y esta es una creencia que algunas personas se convencen que han llegado a este nivel de santidad. Ahora, esto contradice la Biblia misma porque Juan dice claramente en el versículo 10, primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, hablando en tiempo pasado y hablando de cristianos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. La impecabilidad también es una falsa enseñanza, es una falsa idea en cuanto a la vida diaria del cristiano. Y es importante que nosotros la consideremos de esta manera. Niega no solamente la palabra de Dios y hace a Dios un mentiroso al declarar que ya no pecamos más, sino que también niega la necesidad de la obra de Cristo en la vida diaria del cristiano. ¿Cuál entonces es la respuesta correcta al pecado en la vida rutinaria del creyente?
Esta es la pregunta de este estudio. Bueno, dice aquí el apóstol Juan en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Note cómo Juan se mueve del verbo singular al verbo plural cuando usa la palabra pecado. Note bien que en el 8 y en el 10 usa la palabra pecado en singular, hablando de un principio, hablando de la naturaleza pecaminosa. Pero en el versículo 9 usa la palabra pecados en plural. Está hablando de la vida diaria del cristiano. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra griega que se traduce confesar es homolegeo. Y son dos palabras griegas. La primera es homo, que quiere decir simplemente juntos. Y la segunda palabra es logeo, que viene de la palabra logos, que quiere decir hablar o decir algo. Decir lo mismo juntos es la idea de confesión. La palabra confesar se traduce acentuar o decir la misma cosa. Y solo podemos decir lo mismo que Dios dice cuando conocemos su palabra de Dios, cuando la ponemos en práctica, es que podemos decir lo mismo que Dios dice. Confesar entonces es decir lo mismo que Dios dice, y la única manera que sabemos lo que Dios ha dicho es por medio de un conocimiento de la Biblia, conocimiento de la palabra de Dios. Así que cuando nosotros declaramos, especialmente en cuanto al pecado, si nosotros decimos lo mismo que la Biblia dice, esto es confesar. Confesar es decir lo mismo respecto a cualquier cosa, pero en este contexto estamos hablando del pecado. Así que llamar una cosa que la Biblia llama es confesión. En otras palabras, confesar es practicar la verdad y practicar la verdad es confesar. Déjeme explicar una cosa. Confesión no es un ritual. Hay un ciclo en el cristiano donde obviamente está caminando en la luz, el pecado asoma su cabeza, hay un sentimiento de culpabilidad y luego hay una confesión y después una restauración. Es importante saber que la confesión no es un ritual, la confesión no es una ceremonia. Confesar no es llegar al templo y tomarnos 1 minuto, 2 minutos para decir todo lo que hemos hecho durante el día. Yo creo que ni siquiera nosotros pudiéramos realmente tener el tiempo para decir todo lo que nosotros consideramos que hemos hecho mal, es decir, que hemos pecado, aunque muchas veces cuando no hay un conocimiento bíblico se comete pecado, pero nosotros no estamos conscientes de eso. Es muy interesante que confesar no es llegar al templo y tomarse 1 minuto para que usted diga sus pecados ahí en silencio o en su mente. Tampoco es arrodillarse y decir una lista de pecados del día. Confesión, otra vez más, es decir lo mismo que Dios dice respecto a lo que Él dice en su palabra, en lo que respecta al pecado y a cómo vivir la vida cristiana. Ahora, podemos hacer esto mientras andamos, mientras limpiamos la casa, mientras vamos manejando, mientras dormimos. De muchas maneras, el Espíritu de Dios siempre nos ministra, nos trae a la memoria la palabra de Dios. Muchas veces usted puede andar como si nada en la vida diaria y en la medianoche se despierta con un pensamiento y una pregunta: ¿cómo estoy viviendo mi vida? Y es más que el Espíritu de Dios usando la palabra y hablándole a su vida en un tiempo donde no hay ninguna otra distracción, donde Él puede tener toda su atención y usted puede reflexionar en eso. Por eso el salmista en el capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Jehová y medita de día y de noche. Esto es confesar. Esto es tratar de vivir nuestra vida cristiana practicando la verdad. No para llegar a ser hijos de Dios, sino porque ya somos hijos de Dios. El apóstol Juan mismo lo dice de otra manera. ¿Qué es confesión? En Juan 15:3, podemos ir al Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 15, versículo 3. Note bien, relacione primera de Juan 1:9 con estos dos versículos del mismo apóstol Juan en el libro de Juan. Capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En el capítulo 17, versículo 17, note lo que dice Jesús: santifícalos en tu verdad.
La palabra santificar quiere decir separar de algo para el servicio de Dios. Aquí dice Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es muy importante que entendamos que confesar es practicar la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios es confesar en nuestra vida diaria. Por eso Juan dice allí, volviendo a 1 de Juan 1, versículo 8 y 10, por eso deja bien claro y leemos de nuevo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, la palabra de Dios, no está en nosotros, no tiene cabida en nosotros. Es decir, es una evidencia de que no es cristiano, puesto que no reconoce que tiene pecado. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado en la vida cotidiana, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, no estamos practicando la verdad. Así que practicar la palabra de Dios es confesar, es decir, la misma cosa que Dios dice respecto al pecado. Ahora, una última pregunta es, ¿qué sucede cuando confesamos nuestros pecados y practicamos la verdad? Bueno, hay una distinción que debemos tomar en cuenta. La Biblia, al meditar en ella, podemos ver que hay una distinción entre el perdón judicial y el perdón paternal. Cuando no conocemos a Cristo, necesitamos el perdón de nuestros pecados y necesitamos salvación. Este es el perdón judicial. Cuando ya somos cristianos y cometemos pecado, necesitamos el perdón paternal. El perdón judicial queda claro en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, por medio de Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Pero ahora aquí Juan en el capítulo 2, versículo 1, 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra hijitos hace referencia a que Juan está hablando a los hijos de Dios, a todos aquellos que han aceptado al Señor como su Salvador personal. Y por eso dice aquí bien claro, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora es importante saber, hermanos, que la confesión, o más bien el arrepentimiento viene antes que la confesión. Es muy difícil que haya confesión, que digamos la misma cosa que Dios dice respecto a un pecado, si no hay un arrepentimiento primero. Es decir, si no hay un cambio de mente respecto a aquella cosa, un cambio de mente que puede traer la palabra de Dios. Y note bien que Juan dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hablemos del perdón primero, el perdón paternal. En el Evangelio según San Lucas tenemos de una manera ilustrada por medio de la palabra del Hijo Pródigo que la confesión es el resultado de un arrepentimiento verdadero. Y vamos a leer esta parábola rápidamente. Lucas 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y lo repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara o cuidara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, arrepentimiento, versículo 17, y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, note bien que todavía reconoce quién es su padre, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Arrepentimiento, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En su mente ha habido un cambio, ha vuelto en sí, ha reconocido su estado, ha reconocido que ha abandonado la comunión con el Padre, se ha ido a una provincia lejos, está pasando algo en su mente y está él arrepintiéndose, es decir, cambiando de pensamiento en cuanto a su situación. Note lo que dice el versículo 19. Y diré, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores.
Y levantándose, arrepentimiento, no solamente palabras, sino arrepentimiento, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Como podemos ver, existió primero en el hijo pródigo un arrepentimiento que después lo llevó a una confesión. Y como podemos ver aquí, si se nos pasó, hermanos, dice que cuando el padre lo vio de lejos, se echó, corrió, lo besó, porque ya lo había perdonado, porque el hecho de que él regresara al hogar era una evidencia de su arrepentimiento. Aunque él sintió la necesidad de confesar a Dios, Dios ya lo había perdonado. Y esto es lo que Juan nos enseña, hermanos. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cuando decimos lo mismo que Dios dice en cómo estamos viviendo nuestra vida, en cómo nosotros respondemos cuando nosotros cometemos un pecado. Si llamamos a aquello como Dios lo llama, existe un arrepentimiento, hay una confesión y después viene una limpieza. Aquí la limpieza, obviamente, como hemos visto ya, la limpieza tiene que ver con la conciencia del cristiano. La palabra limpiar quiere decir quitar la culpa de la conciencia, porque la vida cristiana se puede vivir solamente, o se puede resumir de nuevo, con una conciencia limpia, sabiendo de que Jesús, dice el apóstol Juan, es la propiciación por nuestros pecados, hablando a cristianos, y no solamente por los nuestros, sino por la de todo el mundo. La palabra propiciación quiere decir que las demandas de la justicia de Dios fueron satisfechas hace 2000 años en la cruz del Calvario, y por lo tanto aquel que se llega a Jesús por la fe puede recibir esta limpieza que viene a través de Jesús. Y esto es lo que quiere decir recibir el perdón paternal, no judicial, pero paternal, y recibir una conciencia limpia para poder resumir nuestra vida cristiana, porque la Biblia dice: mas el justo por la fe vivirá. Y cuando nosotros cuando nosotros aceptamos por la fe el perdón de Dios, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, lo que Dios dice, y decimos la misma cosa que el Señor, una vez que confesamos nuestros pecados, Él nos limpia, podemos resumir nuestra vida cristiana y servir a Dios. Así que, terminando, resumiendo, hermanos, andar en la luz es practicar la verdad. Practicar la verdad es confesar nuestros pecados cuando los cometemos y vivir con una limpia conciencia, sabiendo que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de toda maldad. Muchas gracias. Espero que este estudio sea un reto para su vida diaria, como lo es para la mía. Lo miramos hasta la próxima vez. Dios les bendiga.